Bueno, ahora vamos a hablar de la temperatura de degradación. Ay. Bueno, pues nuestros polímeros no van a ser eternos y se degradan más rápido o más lento dependiendo de sus condiciones. La temperatura de degradación llega cuando los enlaces covalentes de la cadena principal se rompen y el polímero se quema o se carboniza. A la izquierda tenemos un gráfico en el que podemos ver la pérdida de peso contra la temperatura para diferentes tipos de PBA a una velocidad de calentamiento de 5 grados por minuto. Entonces observamos que en el punto más alto del peso la temperatura es menor y mientras aumenta la temperatura la pérdida de peso es cada vez mayor. Se pueden degradar por distintos métodos, como es el método térmico, el mecánico, como por ejemplo cuando participa la fricción, el fotoquímico, la reacción química, también por un método biológico, que es cuando los microorganismos degradan esa materia orgánica, y la degradación química. En general, los polímeros generados por adición se pueden despolimerizar por altas temperaturas, como es el PMMA, o sea, el polimetacrilato de metilo, y el poliestireno, y bueno, también algunas resinas de metacrilato. Y, por ejemplo, con los polímeros de condensación, como las poliamidas o los poliésteres, es más fácil degradarlos mediante una despolimerización química que consiste en que los compuestos químicos que contienen átomos de hidrógeno activo van a reaccionar con los grupos polares de las cadenas principales del polímero de condensación. Esto usualmente, pues esta es una reacción, es una hidrólisis, o sea que va a haber una ruptura entre enlaces de hidrógeno. Perdón. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, otra propiedad térmica que también presentan los polímeros es la temperatura de fusión. Esta pues va a corresponder a aquella por debajo de la cual pues las cadenas de los polímeros se van a poder organizar para formar regiones cristalinas. Y bueno, esto se puede entender con la gráfica que está en el centro. En la parte rosa, esa es la región o punto de fusión o temperatura de fusión, como la quieran llamar. Y bueno, si ustedes recuerdan, en la parte líquida o en estado fundido, el movimiento de los segmentos en las zonas tanto amorfas como semicristalinas pues era libre, se pueden mover sin ningún problema. Sin embargo, una vez que se baja esta temperatura, se da igual, va a existir cierto movimiento, pero únicamente para las regiones amorfas. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque las regiones semicristalinas se caracterizan por estar plegadas todas sus cadenas y entonces pues se favorece a que se dé más fácil la formación de los cristales o de la estructura sólida del polímero como tal. Entonces, bueno, en el esquema de la derecha justamente se representa esto. Si ustedes se dan cuenta, por debajo de la temperatura de fusión, en el sólido cristalino ya se ve la formación de lamelas ya así, ya bien definidas, y entonces pues este movimiento es muy difícil. En cambio, en el sólido amorfo, pues todavía el movimiento va a poder seguir, sin embargo, este movimiento sí va a ser, va a requerir pues un esfuerzo. Y bueno, como una introducción a la otra propiedad térmica está la parte del estado cristalino. Pues como se sabe, todas las sustancias o tienen la característica de que pueden cristalizar cuando obviamente se enfrían desde el estado líquido. En el caso de los polímeros, pues la parte amorfa, estos no son capaces de cristalizar y obviamente van a permanecer desordenados en estado sólido, en comparación a un polímero semicristalino o cristalino, en los cuales sí son capaces de cristalizar y van a permanecer obviamente de forma plegada en el estado sólido. Lo que comparten estos dos estados del polímero es que van a presentar temperatura de transición vítrea, es decir, ambos van a poder solidificar. La que sigue, por favor. Y bueno, la otra temperatura es la de transición vítrea que ya se ha mencionado mucho y esta es en la cual, perdón, se da la transición del comportamiento elastomérico de tipo goma a un comportamiento vítreo o de vitrio. Y bueno, aquí en esta gráfica lo que se representa es que la parte desde arriba, desde el segmento A, el punto A, perdón, toda esa línea que sigue, si nosotros nos damos cuenta, termina en algo que dice vidrio por enfriado rápido. Y esto es debido a que, bueno, la prolongación que tiene justo en el rango de transición vítrea, ese que está ahí, ya, bueno, ese rango de transición vítrea hace que, es la diferencia que hace que un vidrio se enfríe tanto, bueno, un polímero se enfríe de manera rápida, lenta o medianamente. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí desde el punto A hacia el punto E, si nos damos cuenta, pues la desviación de esta gráfica, pues es un poquito más pronunciada y esto, según la literatura, afirma que se forma aproximadamente el 50% del polímero cristalino. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, lo que encontramos del punto BC,
así luego del C al D, ahí se dice que se tiene un sólido cristalino al 100%, justamente porque la densidad del polímero baja pues de manera muy drástica. Y bueno, lo importante aquí es que por debajo de la temperatura de transición vítrea, pues los materiales se van a comportar como vidrios, o sea, van a ser rígidos, se van a volver frágiles y sobre todo transparentes. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la clasificación de los polímeros tenemos a los polímeros ramificados. Estos van a ser aquellos que poseen ramificaciones en la cadena, bueno, que van a salir de la cadena principal y que en general, al aumentar las ramificaciones, se va a reducir la cristalinidad del polímero. De ahí la importancia de que, de que la parte semicristalina de preferencias no tenga ramificaciones o si cuenta con unas, que sea lo menos posible para no afectar propiedades como por ejemplo la densidad. Bueno, aquí tenemos que tener muy presente dos características. La primera es que no pueden acomodarse fácilmente en una red cristalina, y la segunda, que son mucho menos solubles que sus homólogos lineales. Aquí tenemos un ejemplo, el cual es el polietileno de baja densidad y el polietileno de alta densidad. Evidentemente son homopolímeros, y el polietileno de baja densidad va a ser más suave a comparación del de alta densidad. Esto esto se debe a que va a tener un menor punto de fusión, y que, y que al no tener ramificaciones, pues, no, perdón, se va a deber, bueno, el de baja densidad tiene un punto de fusión, tiene menor punto de fusión que el de alta densidad, y esto se debe a que al tener más ramificaciones vamos a estar favoreciendo a que no se forme la parte cristalina, y con ello la temperatura de fusión va a ser mínima en comparación. Es por eso que el polietileno de baja densidad se va a utilizar para realizar, bueno, para hacer las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque a mayor ramificaciones va a ser mucho más flexible. En cambio, el polietileno de alta densidad, al tener menos ramificaciones, va a ser muy resistente. Es decir, esta característica nos va a permitir que este polietileno lo podamos ocupar para la elaboración por ejemplo, de botellas. Bueno, y de otro lado tenemos a los polímeros entrecruzados o de red. Bueno, estos polímeros van a ser aquellos bueno, se van a unir entre sí mediante unidades de enlazamiento, ya sea, bueno, pueden ser largas o cortas, y van a estar formadas por las mismas unidades repetitivas de la cadena principal, pero podemos ocupar otro tipo de cadena, por así decirlo. Bueno, en general son aquellos en los que se va a formar enlaces entre una cadena y otra, u otras cadenas vecinas. Bueno, aquí la característica principal es que se van a unir de manera transversal por enlaces covalentes. Bueno, a esto se va a deber a la vulcanización, ya que el principal problema de los polímeros sintéticos y de los hules es que suelen ser muy blandos y muy pegajosos, lo que hace que sea difícil su manipulación. De ahí la importancia de la vulcanización. Bueno, la vulcanización va a permitir endurecer estos polímeros, y se va a llevar a cabo mediante una mezcla de azufre, que son los llamados puentes de disulfuro, ya que el azufre va a ser una especie que va a favorecer los enlaces cruzados. Bueno, ahora en esta imagen se puede observar dos azufres que están unidos a dos cadenas de los polímeros, que va a dar origen al entrecruzamiento para que las dos cadenas se enreden entre sí. Bueno, las cadenas que ya están vulcanizadas se van a unir de manera covalente entre sí y van a formar una molécula más grande. Bueno, y aquí el polímero tiene dobles enlaces, y gracias a los monómeros, pues las cadenas van a presentar ciertos dobleces y arrugas que van a evitar que se formen un polímero cristalino densamente empacado,
como la imagen, bueno, como esta imagen del lado izquierdo. Bueno, aquí la importancia de que el entrecruzamiento va a formar un papel importante que va a evitar que el hule se rasgue cuando se estire, aquí como en esta imagen del lado derecho, y se va a observar un polímero ya estirado, y entonces esos puentes de disulfuro hacen, bueno, van a evitar que se rasgue este polímero, y evitando que se dañe, además de que nos den una mayor estructura de rigidez. Es por eso que se usa mucho la vulcanización en este aspecto. Entonces podemos decir que a mayor puentes de disulfuro tenemos tenemos más rigidez, y cuando se estira el hule, las cadenas dobladas al azar se van a enderezar y se van a orientar a lo largo de la dirección del entrecruzamiento. Bueno, pues en general, el entrecruzamiento se puede definir como cuando unas cadenas se van a unir con otras vecinas, obviamente pueden ser del mismo polímero, a través de cadenas de igual o diferente naturaleza, y esto va a favorecer justamente la formación de la red tridimensional. Pero ah, creo que se cambió, pero bueno. Sí, perdón, te cambio. Sí, no, no te preocupes. Pero bueno, las características de esto, pues son dos principales, que tenemos que los polímeros entrecruzados son materiales insolubles justamente porque tienen muchísimas entrecruzamientos. Luego los polímeros entrecruzados pues no se funden, esto que quiere decir que, que una vez que se solidifican ya no se van a poder nuevamente a pasar al estado líquido. Bueno, dentro de los usos que más destacan para la parte de los elastómeros, pues se encuentra en impartir buenas propiedades elásticas, y justamente como ya se los explicó mi compañero José en el proceso de vulcanización. Eh, También tenemos otorgar la estabilidad dimensional, y esto, bueno, esto es para materiales termoestables, y esto es debido a que poseen un alto grado de entrecruzamiento. Ahora, en la imagen de la derecha, pues podemos ver los termoplásticos, que se definen pues como cadenas lineales independientes. Si nos damos cuenta, tenemos pues la cadena principal, que es la que está señalando mi compañero, y lo que se prolonga esta cadena no son otra cosa más que ramificaciones, no entrecruzamientos. Entonces, pues se puede decir que un termoplástico no es sólido o rígido. Luego vienen los elastómeros, en los cuales aquí igual son cadenas lineales, pero aquí van a presentar pocos entrecruzamientos. Y bueno, lo importante para considerar un entrecruzamiento es que al menos exista un punto de unión, aunque sea, perdón, dos puntos de unión, de uniones o más, porque si no, pues obviamente no se considera un entrecruzamiento. Y justamente el tener pocos entrecruzamientos le permiten ser flexible a este tipo de polímeros. Y finalmente tenemos a los termoestables, que estos, como vemos, pues tienen muchos entrecruzamientos entre las cadenas, y pues eso los hace ser muy rígidos. Con esto, pues se puede decir que cuando se empieza a aumentar este grado de entrecruzamiento, se va a aumentar pues obviamente el número de puntos de unión entre las cadenas, y esto va a disminuir los puntos en que pueden moverse. Ahora, este entrecruzamiento pues se puede llevar ya sea después mediante reacciones químicas después de la polimerización, o que durante la propia polimerización se lleven a cabo a la formación de algunos entrecruzamientos entre las cadenas principales. La siguiente, por favor. Bueno, los polímeros de adición. Un polímero de adición se le define como una gran molécula que va a estar formada por la adición de un elevado número de moléculas simples, que se le conoce como monómeros, perdón, de uno o más alquenos por una ruptura de dobles enlaces. Aquí tenemos la imagen del etileno. Cuando se polimeriza, nos forma el polietileno. Bueno, aquí es importante mencionar que tenemos tres tipos de polimerización, las cuales van a ser polimerización por radical, polimerización catiónica y polimerización aniónica. Bueno, estas tres tienen en común que van a contar con tres fases. La primera fase se le va a llamar iniciación, la cual es, con la cual se le da el comienzo a la cadena. La segunda va a ser la propagación, y la tercera va a ser la terminación. Aquí es importante precisar que la que nosotros nos vamos a basar va a ser en la polimerización por radical, es la que vamos a realizar en el laboratorio. O bueno, es la que se supone que realizaremos en el laboratorio.
pero aún así vamos a mencionar la polimerización catiónica y aniónica de una manera general. Ok, bueno, como ya mencionó mi compañero, pues la que vamos a prestarle un poquito más de atención es la polimerización por radicales libres. Y pues bueno, nuestro primer paso es la iniciación, en donde necesitamos un compuesto que sea un radical libre o que se descomponga para formar radicales libres e iniciar la reacción. Existen varios tipos de iniciadores. El primero de ellos son los peróxidos. Aquí, bueno, en su pantalla pueden ver el peróxido de benzolo, el cual pues vamos a usar en esta práctica y sufre una ruptura homolítica para darnos dos radicales iguales. También tenemos los compuestos azo o también llamados azoderivados, que se caracterizan por tener dos nitrógenos unidos a un doble enlace. Y pues bueno, pues nos va a dar dos radicales iguales y un nitrógeno molecular. También vamos a tener los compuestos organometálicos. En este caso, pues tenemos el plata y que en su descomposición nos va a dar un solo radical. También, por otro lado, tenemos los conocidos como hidroperóxidos. Ahí en su pantalla, pues pueden ver el hidróxido de cúmilo, que va a producir dos radicales distintos, pero hay que tener mucho ojo aquí porque se suele confundir mucho con el hidróxido de dicúmilo. O sea, uno es el hidróxido de cúmilo y el otro es hidróxido, bueno, hidroperóxido, perdón, hidroperóxido de dicúmilo. O sea, son distintos, porque el peróxido de dicúmilo e hidroperóxido, ay, es que se me va, porque ese va a dar lugar a dos radicales iguales y aquí son dos radicales distintos. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro segundo paso pues va a ser la propagación, que es cuando una cadena comienza a crecer más por una adición repetitiva de un monómero sobre el centro activo. Imaginémonos unas manitas, ¿no? Por ejemplo, todos vamos a hacer una cadena. Nos tenemos que sostener de la mano y pues esas manitas que ven ahí, pues va a ser el enlace, ¿no? Entonces, también lo podemos ver de una forma matemática, si les gusta más esa forma. Bueno, que tenemos un radical polimérico que se va a adicionar a un monómero y pues nos va a dar nuestra cadena polimérica. Pero hay que tener mucho ojo aquí también, porque también se suele dar una velocidad. También más adelante vamos a ver más o menos eso, ¿no? Y pues bueno, el último paso pues lo dice todo, ¿no? Es cuando se termina la reacción, ya que pues los radicales libres son inestables y eventualmente van a encontrar una manera de emparejarse sin generar un nuevo radical. Entonces, la reacción en cadena se va a detener. Y también, bueno, con la reacción del polimetraquilato de metilo, pues ahí vemos más, el paso por paso la reacción. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte tenemos la polimerización catiónica, que bueno, nada más aquí pusimos el mecanismo de reacción, sin embargo no vamos a detallarlo tanto, pero bueno, en este tipo de polimerizaciones, pues el iniciador va a ser un electrófilo, que por lo general es un protón. Este se va a adicionar pues a nuestro alqueno, que el alqueno es el monómero, y se va a hacer que se forme nuestro carbocatión. Aquí, pues el iniciador que más se emplea en este tipo de polimerizaciones es un ácido de Lewis, como lo puede ser el trifluoruro de boro, junto con una base de Lewis que puede ser pues el agua. Ahora, si nosotros vemos esto, pues podemos deducir que se apega mucho a la regla que gobierna las reacciones de adición electrofílica, en la que el electrófilo, que en este caso es nuestro iniciador, se va a adicionar pues hacia nuestro carbono con hibridación, perdón, sp2, y que está unido pues a los demás hidrógenos. Ahora, un dato extra aquí es que los monómeros... No, ahí está. No, que, el que está conectado es tu papá, pero no está en mi... que los monómeros... Adelante, chicos. Sí, un dato extra es que los monómeros que más presentan, perdón, este tipo de polimerizaciones son aquellos sustituyentes que pueden pues estabilizar la carga positiva en el sitio de propagación, donando electrones, ya sea por hiperconjugación o por resonancia. Algunos ejemplos de estos pues puede ser el isobutileno, el éter metilvinílico y el estireno. Con esto pues podemos decir que los alquenos que responden bien a este tipo de polimerizaciones van a ser aquellos que forman carbocationes relativamente estables cuando se protonan. Y bueno, la propagación de la cadena pues va a ser justamente la unión de nuestro monómero hacia el carbocatión.
Ya en la terminación, bueno, aquí en este tipo de polimerizaciones existen tres formas, que es la pérdida de un protón, por la reducción con un nucleófilo o por la reacción de transferencia de cadena con el disolvente. Sin embargo, la que más pues, se conoce y se destaca es la parte de la pérdida de un protón. Y algo importante es que en este tipo de polimerizaciones se puede recuperar el catalizador que se llegue a emplear. Bueno, y por último tenemos la polimerización aniónica. Esta se va a caracterizar ya que el iniciador va a ser un nucleófilo. Generalmente es una base fuerte que va a reaccionar con el alqueno para formar un sitio de propagación que va a ser el anión. Bueno, el ataque nucleofílico a un alqueno no va a suceder con facilidad, ya que los alquenos mismos son ricos en electrones. Por consiguiente, el iniciador debe ser un nucleófilo muy bueno, que aquí por lo general se usan dos, que bueno, se usan como son el anhidro de sodio o el N-butilitio, y el alqueno debe contener un sustituyente atractor de electrones para así poder disminuir la densidad electrónica. Bueno, aquí en el paso de iniciación va a suceder que la polimerización aniónica del estireno se inicia por adición del butileno al enlace doble. Bueno, se va a adicionar a uno de los carbonos que va a formar el enlace doble, lo que va a proporcionar que ese carbono tenga 5 enlaces, lo cual pues no es posible. Entonces, el enlace pi del carbono se va a adicionar hacia el otro carbono formando un otro enlace pi. Bueno, en este caso, lo que gastamos se va a estar generando, bueno, lo que gastamos va a estar generando un carbanión, que es lo que tenemos, es lo que tenemos en la estructura de propagación, y que se le conoce como 1 fenil, exil, litio, bueno, y ahí va a estar el carbanión. Generalmente se le van a ir adicionando hasta que vaya al paso de la terminación. A este se le conoce como polímero vivo. Bueno, ¿qué es un polímero vivo? Un polímero vivo es un polímero al cual, una vez que ya terminó su polimerización, le puedes agregar otro polímero y entonces va a seguir polimerizando a diferencia de los otros. Entonces, aquí es cuando, bueno, para que nosotros terminar esta adición, le adicionamos intencionalmente una sustancia que reaccione con los carbaniones, que puede ser un alcohol o un dióxido de carbono, para así poder terminar la polimerización aniónica. Ok, bueno, vamos a hablar de los polímeros de coordinación. Para esto, primero, pues tenemos que recordar lo más primordial, ¿no? De qué está constituido un polímero. Pues un polímero está constituido está constituido por una unión covalente de unidades monoméricas. Lo que va a dar lugar, pues, a un material con un alto peso molecular. Y bueno, por otro lado tenemos lo que es un polímero de coordinación, que es como un sistema infinito construido por bloques de construcción. Bueno, imaginemos unos Legos, ¿no? Vamos a construir no sé, lo que sea con Legos, muy grande. Son pues bastante grandes y están unidos por enlaces que se llaman enlaces de coordinación. Estos bloques van a estar formados por centros metálicos y ligandos orgánicos. Hay algo que se conoce como la química supramolecular, que también se le llama la química más allá de las moléculas, porque constituye una pieza clave para entender muchos fenómenos químicos, físicos y biológicos. Entonces, las supramoléculas es donde dos o más moléculas se asocian para dar lugar a sistemas más complejos y grandes. No sé si recuerdan que en varias prácticas luego hemos visto, compuestos de coordinación y siempre son como grandes, ¿no? O sea, ¿sí lo recuerdan más o menos? Sí, ¿no? Díganme algo. Sí. Sí. Ok, no me dejen así. Bueno, pues este proceso de construcción va a estar, va a depender directamente de la formación de enlaces de coordinación, los cuales se van a crear por la donación de un par de electrones de ligando, o sea, bueno, hablemos de una base de Lewis, a los centros metálicos, que será el ácido de Lewis. También se puede dar por la atracción electrostática entre las cargas positivas de iones metálicos y la polarización de las cargas negativas del ligando. Por ejemplo, en el esquema que tienen ahí a la derecha,
se puede ver un poco más ejemplificado la construcción de un polímero de coordinación, donde, por ejemplo, en el inciso A, ahí sucede la copolarización de iones metálicos, donde las esferas naranjas pues son los iones metálicos y los ligandos orgánicos son, pues son los carbonos que son grises y los hidrógenos que son azules, ¿no? Y eso nos va a llevar al inciso B, donde tenemos una estructura flexible de iones metálicos y ligandos, ¿no? O sea, como pueden ver, es grande, pues, está unida por varios enlaces de coordinación. De hecho, también encontré un artículo, bueno, de una revista científica que estaba muy bueno, se los voy a mandar ahorita para que lo chequen si les interesa un poco más este tema, pero por lo que encontré es una ciencia un poco más nueva y pues se trata de usar para pues descubrir otras cosas, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora de los copolímeros, ¿no? Imaginemos un tren. A mí, saben, ya a mí me gusta imaginar cosas, entonces ya me imaginé un tren. Este tren tiene vagones de distintos colores, ¿no? No va a ser, ningún vagón va a ser igual, no, ninguno va a ser del mismo color. Los copolímeros es algo similar, ¿no? Se obtiene, pues, dos o más monómeros distintos y se polimerizan conjuntamente. Un ejemplo de esto, pues, es el cloro de vinilo, que reacciona con el cloruro de vinildeno, que va a producir sarán. El sarán se usa para, no sé, van al centro comercial y, no sé, van a ir de campo y pues van a llevar comida, pues necesitan proteger esa comida con un plastiquito, ¿no? Como el que está ahí, como el que está en la imagen. Bueno, pues ese es el que se conoce como sarán. Y se puede clasificar de distintas maneras, bueno, estos copolímeros, ¿no? No el sarán, los copolímeros. Bueno, pues tenemos copolímeros aleatorios, que pues no nos importa, o sea, van a estar como quieren, no van a tener una secuencia en cómo se van a acomodar. También tenemos los copolímeros alternados, que pues bueno, es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Tienen como una secuencia, si lo quieren ver. También copolímeros en bloques. Por ejemplo, esas 6 esferas verdes y luego 6 esferas azules y luego otras 6 esferas verdes. También vamos a tener los copolímeros injertados, que tienen como ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, las azules son las ramificaciones y la verde es la cadena principal. Siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a tener algunos ejemplos de copolímeros. Pongan muchísima atención aquí porque esto va a venir más adelante y pues es una sorpresa, ¿no? Bueno, vamos a tener que estireno va a reaccionar con 1,3 butadieno, nos va a dar algo que se conoce como CeB, que se llama caucho de estireno butadieno. Y bueno, se usa para fabricar llantas. También tenemos el bitón que se produce a partir de hexafluoropropeno, y fluoruro de vinildeno, que son esas se llaman, ¿cómo se llaman? Se llaman juntas tóricas, se usan para varios, si no mal recuerdo, procesos hidráulicos. También tenemos el caucho de nitrilo, que se forma a través de acrilonitrilo y 1,3 butadieno. Son como mangueras, es así como tipo manguera, sí. También tenemos caucho de butilo, que es isobutelo isopropeno, que se produce a partir de esos dos. Y esa como tipo llanta es la que va dentro de las llantas, o sea, de los neumáticos. Esa parte como, ¿sí la conocen? ¿La han llegado a ver de casualidad? Así, como se ve en la imagen. Sí. Sí. Ok, pues bueno, esas partes están dentro de la llanta. También tenemos el ABS, que creo que marcó muchas de nuestras infancias, porque pues de eso está hecho los juguetes del Lego. Bueno, no del Lego, ya no recuerdo si siguen llamando así o ya no. Sí, todavía. Sí, no, creo que sí. Bueno, pues ese se compone a partir de 3 monómeros distintos, como puede ser el estireno, el acrilonitrilo y el 1,3 butadieno, y pues es un material que se ocupa para muchas cosas. Y bueno, esos serían uno de los principales usos. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí ya entrando ahora a los polímeros de condensación, pues estos se forman pues por la reacción intermolecular de moléculas bifuncionales, es decir, van a tener dos grupos funcionales reactivos. Aquí pues cuando los grupos funcionales reaccionan, en la mayor parte de los casos se pierde, ya habíamos mencionado, una molécula pequeña que puede ser agua
alcohol o un halogénuro de hidrógeno. Y justamente debido a la liberación de esta molécula pequeña en comparación a la que se está formando, pues es la causa de que lleven este nombre. Entonces, bueno, hay dos tipos de polímeros de condensación. Por una parte vamos a tener aquellos que se forman por la reacción de un solo compuesto, pero que posee dos grupos funcionales diferentes, en los cuales, bueno, pues se pueden llamar, por ejemplo, A y B, ¿no? Entonces, el grupo funcional A de una molécula del compuesto va a reaccionar con el grupo funcional B de otra molécula para formar el monómero que tenemos ahí, que es el monómero AXB. Y entonces, bueno, lo que va a pasar aquí, bueno, hasta este punto nada más quedan ese tipo de polímeros de condensación. Los otros son aquellos que se van a formar por la reacción de dos compuestos bifuncionales, pero que van a ser completamente diferentes. Y aquí cada compuesto va a tener dos grupos funcionales iguales. Por ejemplo, uno va a tener grupos funcionales A y el otro va a tener grupos funcionales B. Y entonces, pues va a pasar lo mismo. El grupo funcional A de un monómero va a reaccionar con el grupo funcional B del otro monómero y entonces nos va a formar el monómero AXB. Entonces, en general aquí solamente se basa en el tipo de molécula que se vaya a reaccionar. Eso se puede, por ejemplo, simplificar en la imagen que tenemos arriba de color verde. Tenemos en la primera parte, pues tenemos dos monómeros que son iguales. Entonces esos monómeros van a reaccionar entre ellos para formarnos el polímero. Entonces, pues tiene dos grupos funcionales diferentes. O sea, cada monómero tiene esos dos grupos funcionales. Luego, por ejemplo, en el caso 2, aquí tenemos dos polímeros que son completamente diferentes. Entonces, aquí cada monómero va a tener un grupo funcional distinto. Y entonces, bueno, en general, lo que tenemos en el esquema inferior es ¿cómo se llama? El avance de la polimerización de condensación, pues más común. Se dice que cuando la reacción lleva aproximadamente ya el 50%, pues se estima que se forman dos enlaces entre 25 monómeros. Esto, pues principalmente lo que genera son productos que se llaman dímeros y trímeros. Y esto no es otra cosa más que si el polímero tiene dos monómeros o tres. Si tiene dos, pues se llama dímero. Si tiene tres, se llama trímero. Y bueno, aun cuando la reacción esté completa al 75%, no se garantiza que se hayan formado cadenas largas. Y bueno, con esto, ¿qué es lo que quiero entender? Pues que si la polimerización por condensación debe formar cadenas largas, pues debe alcanzar rendimientos muy altos. De ahí el por qué normalmente este tipo de, los polímeros de crecimiento en cadenas o de condensación, se van a preparar combinando moléculas, pero con grupos reactivos en cada extremo. Esto pues para que mientras un monómero está reaccionando de un lado, el otro pueda reaccionar pues del otro. Y entonces sea un poco más rápida de manera alternada la reacción. La siguiente, por favor. Y bueno, ejemplos de polímeros de condensación, pues ahí tenemos las poliamidas, que estas pues de manera general se puede decir que contienen unidades amida y que se obtienen pues por la polimerización, perdón, de un ácido y de una amina. En una norma de polímeros, pues se dice que las fibras poliamidas o de nylon van a ser fibras de naturaleza química que van a ser formadas a partir de un polímero de macromoléculas lineales, obviamente de carácter sintético. En estas cadenas van a contener grupos amida y bueno, se dice que aproximadamente hay un mínimo del 85% de agrupaciones alifáticas o cicloalifáticas, que bueno, pues esto de agrupaciones alifáticas no es otra cosa más que un hidrocarburo de carácter no aromático lineal y uno cicloalifático pues está formando un ciclo. Entonces en este caso pues tenemos la síntesis del nylon 6,6 que bueno, aquí se puede ver como una reacción ácido-base entre el ácido adípico y la hexametilendiamina. Esto nos va a formar una sal. Esta sal se le conoce como sal de nylon y no es otra cosa más que una mezcla de amonio y carboxilato. Entonces, bueno, esta sal es la que va, al calentarse, va a experimentar el proceso de polimerización y entonces va a propiciar a que nuestros monómeros se unan mediante enlaces amida, como lo tenemos ahí marcado con un rectángulo rojo. Y sobre todo, y lo más importante es que se va a liberar esa molécula pequeña, que en este caso pues es agua. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues rápidamente vamos a hablar sobre los poliésteres. Pues es fácilmente, contiene un grupo polifuncional éster que en su cadena principal. Uno de los más famosos pues es para la obtención del PET y pues se produce a través del terafalato de dimetilo y el etilglicol
Y bueno, va a tener dos formas distintas. Una es algo que se conoce como dacrón, que se encuentra en las fibras de la tela, y otro que se conoce como el mylar, que se encuentra en todo tipo de láminas de plástico, más o menos. También tenemos el Lexan, que se produce a través del carbonato de difenilo y el bisfenol A, que es, bueno, a una temperatura de 300 grados centígrados. Alguien, por ejemplo, no sé, han visto los cascos, que son muy resistentes, o sea, cuando, pues, no sé, alguien se cae de una moto, pues el casco está intacto. ¿Sí han llegado a ver eso? O, por ejemplo, cuando se les cae su teléfono y tienen una funda, bueno, o sea, con funda, piénsenlo con funda, y se les cae, pues la funda sigue intacta. ¿Lo han visto? ¿Sí se han dado cuenta de eso, que no se llega a romper esa funda? Sí. Sí. Ah, bueno, pues de eso, esa funda y ese casco están compuestos de Lexan, que es un tipo de metal que es muy, muy resistente. Siguiente, por favor. Bueno, otro tipo tenemos las resinas epóxicas. Estas resinas van a ser bueno, son adhesivos más resistentes que se conocen. Se pueden adherir a casi cualquier tipo de superficie y son resistentes a disolventes y a temperaturas extremas. Bueno, generalmente las resinas epóxicas consisten en dos componentes que se mezclan antes de usarlo. El cual, bueno, un componente se le va a llamar que es un prepolímero líquido y el otro es un agente de endurecimiento. El componente más usado para el prepolímero líquido va a ser la mezcla del bisfenol A más la epicloridrina. Y el endurecedor puede ser cualquiera de compuestos que tienen propiedades básicas o nucleofílicas. Bueno, aquí podemos ver cómo se forma. Tenemos el bisfenol A más la epicloridrina en un medio ácido. Entonces nos va a formar nuestro prepolímero, el cual, perdón, mm, bueno, aquí ya tenemos nuestro prepolímero líquido, que va a ser la mezcla de bisfenol A más epicloridrina. Bueno, en un medio ácido nos va a formar el prepolímero. Y por último va a consistir cuando se le agrega un endurecedor. Y es aquí cuando ya nos va a formar nuestra resina epóxica. Y otro ejemplo son los poliuretanos. Bueno, antes de eso, los poliuretanos son polímeros que van a contener un grupo uretano. Un grupo uretano es un grupo funcional que va a contener un carbonilo que va a estar unido a un grupo metoxi y a un grupo amino. Bueno, y un uretano se va a preparar típicamente por la reacción de adición nucleofílica entre un alcohol y un isocianato, por lo que un poliuretano se va a obtener por la reacción entre un diol y un disocianato. También tenemos el tipo espumoso. Este tipo espumoso se caracteriza cuando se adiciona una pequeña cantidad de agua durante el proceso de polimerización, como aquí se puede observar, perdón, como aquí se puede observar, lo que nos va a dar un ácido carbámico como intermediario, lo cual, bueno, que va a perder espontáneamente las burbujas de CO2. Y estos compuestos normalmente se usan para sistemas térmicos en la construcción de edificios o neveras portátiles. Ok, bueno, antes de tocar el tema de termoplásticos, les voy a hacer una pregunta. Y sean sinceros, porque a mí me ha pasado. ¿A alguien de ustedes se les ha quemado un vaso de plástico? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando se les quema un vaso de plástico? O sea, ¿se deforma completamente y se vuelve una cosa rara o se deforma donde se quemó? ¿Qué le pasa a ese vaso? ¿Por cómo se ve? Empieza a derretir. Ajá, ¿qué más? Y huele muy feo. Se hace más Aparte, chiquito, ¿no? A veces. ok, pues bueno, donde se quema, pues llega a verse como una deformación, ¿no? O sea, se ve como, por ejemplo, supongamos que este es un vaso de plástico, ¿no? Porque es de vidrio. Bueno, no sé, yo lo quemo de aquí arriba, pues esta parte pues se va a hacer como así, ¿no? O sea, como que esta parte nada más va a quedarse toda feita. Sí, sí, así más o menos.
Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces los termoplásticos son aquellos en los cuales sus enlaces no se modifican tan radicalmente al haber un aumento de temperatura. Y bueno, van a tener varias características, ¿no? Que las van a ser moléculas muy largas, lineales, no van a estar ramificadas. También van a tener una fluidez entre esas cadenas, van a ser moldeables por calentamiento, lo que les digo del vaso, o sea, le quemas de un lado y psh. Bueno, entonces va a mantener cierta forma, o sea, igual no se va a hacer una bola o no se va a hacer, bueno, también depende, ¿no? O sea, si lo dejamos ahí en la estufa en fuego por 5 horas, pues sí va a quedar algo muy rarito, ¿no? Pero bueno, se obtienen por polimerización por adición y también, pues no tienen un costo muy alto y pues presentan cierta resistencia al calor, pero pues les digo de nuevo, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Los de uso común son, por ejemplo, el PVC, también recuerden muy bien estos, el HDPE y el EDPE, que es el polietileno de alta y baja densidad, el polipropileno y el poliestireno. Bueno, pues estos, por ejemplo, el PVC, no sé si lo han llegado a ver. Sí. Pues es como un poco más duro, o sea, sí lo han como tocado. Ujú. Ok, bueno, pues recuerden muy bien estos, porque igual, tienen que recordarlos. Confío en ustedes que los recuerden. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos otros polímeros que son los termorrígidos o termofijos o termodúricos, como le quieran llamar, tiene varios nombres. Pero bueno, estos se dice que bueno, se pueden obtener materiales rígidos si las cadenas del polímero presentan enlaces cruzados. Bueno, esto pues mientras mayor sea el grado de entrecruzamiento, pues el polímero obviamente se va a hacer más rígido. Ahora, a estos polímeros que son rígidos y que tienen muchos entrecruzamientos se les conoce como termorrígidos. Si ustedes recuerdan en la imagen de diapositivas anteriores, pues está justamente el grado de polimerización y era lo que les comentaba del grado de entrecruzamiento que tienen. Entonces, bueno, características de estos, pues es que después de endurecer ya no van a poder volver a fundirse por calentamiento, pues obviamente porque los enlaces cruzados van a ser covalentes y no fuerzas intermoleculares como por ejemplo fuerzas de Van der Waals. También el entrecruzamiento pues reduce muchísimo la movilidad de las cadenas del polímero y esto hace obviamente que el polímero sea relativamente frágil. Ahora, como los termorrígidos no tienen gran variedad de propiedades características de los polímeros, pues, como por ejemplo los termoplásticos, pues se usan con menos frecuencia. Y bueno, pues aquí el ejemplo que les pusimos es el del Melmac, que es un polímero obviamente termofijo, presenta muchos enlaces entrecruzados de melamina y formaldehído. Este es un material duro y sobre todo resistente a la humedad. Entonces, bueno, pues se usa para fabricar algunas superficies de mostradores y algunos platos, pero de poco peso. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues estos son pues un ejemplo del anterior. Estas cositas como verdecitas, sí las alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Esas que está marcando mi compañero. Estos se conocen como, no, espera. Ok, estos se conocen como crosslinks y pues bueno, están entre las cadenas poliméricas. Y también, por ejemplo, otro ejemplo de esto, si lo queremos ver pues a un nivel biológico, pues es en la pared celular bacteriana, que es la que está a la derecha. Y pues bueno, es un diagrama esquemático de la estructura del peroxidoglicano y pues en los enlaces cruzados se forman entre moléculas de NAM, que es ácido acetilmurámico, y pues bueno, a través de las cadenas de oligopéptidos. Ahí también en la pared celular también podemos ver ese tipo de entrecruzamientos. Siguiente, por favor. Bueno, los elastómeros, pues son ya los últimos que vamos a ver.
Estos pues tienen un comportamiento térmico que puede variar de termoplástico a termorrígidos, también si se acuerdan. En la gráfica pues son justamente los que están en medio. ¿Por qué? Porque tienen características pues que justamente les hacen ser elásticos. Esto debido a que poseen pues pocos entrecruzamientos a diferencia de un termorrígido. Algunas características es que, bueno, pues son las que están ahí en negro, que, bueno, son estructuras poco entrecruzadas, unidas por, obviamente, enlaces covalentes. También no son solubles, pero hasta cierto punto se pueden llegar a duplicar su tamaño o a hinchar, y con eso, pues, también podemos deducir que no se funden. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí les dejamos un resumen por cuando quieran estudiar. Aquí está un resumen de los tipos de polímeros, y bueno, ya. La siguiente, por favor. Ok, bueno, esta es la reacción general para obtener el polimetaquilato de metilo. Siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a empezar con la iniciación. Bueno, vamos a comenzar con nuestro iniciador, que es el peróxido de benzoilo. Esta molécula tiene una tendencia a tener una ruptura, homolítica entre ambos oxígenos. Posteriormente se da esta ruptura y se desprende el dióxido de carbono. Se hace, bueno, hay otra ruptura, la que es en la segunda. ¿Lo puedes marcar, por favor? No, ajá, esa. Ajá, en ese, no, en de la, ese. Ok, bueno, ahí se va a dar otra ruptura homolítica y se va a desprender dióxido de carbono. Y a los dos fragmentos con electrones desaparecidos se les va a conocer como iniciadores de radicales libres, el que es el radical, bueno, le conocemos ahí como radical fenilo. Y pues bueno, después de su generación, los radicales libres iniciadores realizan con una unidad de monómero, creando así cadenas de polímeros en crecimiento. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Los electrones desaparecidos tendrán la tendencia a emparejarse y pueden encontrar un electrón con el que puedan emparejarse, lo van a hacer. Entonces, el electrón desapareado, cuando se acerca al par de electrones, no puede evitar deslizar uno de ellos para emparejarse consigo mismo. Entonces, este nuevo par de electrones va a formar un nuevo enlace con el fragmento iniciador y con uno de los carbonos del doble enlace del metacrilato de metilo. Entonces, este electrón, que no tiene en un lugar a dónde ir, se va a asociar con el átomo de carbono que no está unido al fragmento iniciador. Esto nos va a llevar de nuevo al lugar donde comenzamos. Entonces, vamos a tener un nuevo radical libre cuando este electrón desaparecido, que se va a posar sobre ese átomo, sobre el átomo de carbono. Ajá, ese, exactamente. Ese que está marcando mi compañero, ese electrón desaparecido va a buscar con quién emparejarse. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya una vez que tenemos, pues, por así decirlo, la estructura del metacrilato de metilo ya unido a nuestro radical fenilo, pero la característica de estas, como ya les mencionó mi compañera, este carbono va a tener un radical libre ahí. Entonces, esto lo va a hacer una especie reactiva y entonces se va a encontrar pues con más metacrilato de metilo ahí en el medio. Pues lo que va a pasar es que el doble enlace carbono-carbono del metacrilato de metilo va a sufrir una ruptura homolítica y va a pasar lo mismo. Uno de los electrones se va a quedar o adicionar ahí en el carbono que está adyacente al grupo metilo, y el otro se va a unir hacia el otro radical que se encontraba ya en la estructura que se había formado en la etapa de iniciación. Y entonces eso ya, una vez que reacciona, nos va a quedar justo la estructura que tenemos. Tenemos pues ahí dos metacrilatos de metilo ya unidos, pero como podemos ver ahí todavía sigue existiendo un radical libre. Y entonces esto se va a repetir n veces hasta que se tenga una molécula pues estable. Y entonces con eso pues se puede simplificar de esta manera. Tenemos al grupo fenilo, entre paréntesis o entre corchetes, si ustedes recuerdan, se escribe el monómero, que en este caso pues es nuestro metacrilato de metilo, n veces, y pues para completar queda la parte del metacrilato con el radical libre. Bueno, y por último va a ser la terminación. Va a llegar un punto de reacción que, como su nombre lo indica, va a decidir terminar. Entonces, lo único que nos queda aquí van a ser estructuras radicales, las cuales lo único que requieren es justamente llegar a eso, o sea, estructuras radicales. Entonces, lo que va a suceder aquí es que gracias a la unión de radicales del metacrilato de metilo con fenilos, y al momento de unir esos radicales, se va a hacer de manera homolítica
y ya nos va a dar la estructura que conocemos como el polimetacrilato de metilo. Bueno, pues ahí tenemos pues ya de manera general lo que les acabamos de explicar, igual a manera de resumen, por si se les hace más fácil entenderlo de esta forma. Y bueno, pues vamos a empezar con las propiedades físico-químicas de los reactivos y también vamos a mencionar las del producto que vamos a generar. Entonces, bueno, en este caso, pues vamos a empezar con el metacrilato de metilo, que su fórmula molecular es el 5H8O2. El estado físico es líquido, su color pues es incoloro, su peso molecular es de 100.12 gramos mol, su punto de ebullición es de 101 grados centígrados, su densidad es de 0.94 gramos sobre mililitro, es soluble en agua y bueno, los pictogramas de seguridad es que es combustible y que hay que tener precaución al momento de manipularlo. Bueno, el siguiente compuesto es el peróxido de benzoilo. Su forma molecular es C14H10O4. Estado físico es sólido, tiene color blanco. Su peso molecular es de 242.23 gramos mol. Tiene un punto de fusión entre 100 y 105 grados centígrados y es soluble en acetona y etanol. Bueno, aquí debemos de tener de precaución al manejarlo, ya que puede ser inflamable y es peligroso para el medio ambiente. Ok, bueno, este otro compuesto es este que vamos a usar, otro reactivo, es la hidroquinona, que en estado físico es sólido, tiene un color blanco, su peso molecular es de 110.11 gramos sobre mol, tiene un punto de fusión de 171 grados centígrados, es soluble en agua y tiene 4 distintos pictogramas de seguridad. El primero, que es peligroso para el cuerpo, o sea, puede ser mutageno, carcino. Ay, bueno, bueno, es peligroso para el cuerpo. Siguiente, el que sigue es carcinogénico. Ajá, es que no lo pronuncié bien, perdón. Bueno, también es corrosivo, puede ser tóxico e irritante y también es dañino para el medio ambiente. Bueno, por otro lado tenemos al cloroformo, su fórmula molecular, perdón, es HCl3, su estado físico es líquido, su color es incoloro, su peso molecular es de 119.38 gramos mol, su punto de ebullición es de 61 grados centígrados, es miscible en alcohol, su densidad es de 1.49 gramos sobre mililitro y los pictogramas de seguridad que tiene es que, bueno, es tóxico, nocivo para la salud y hay que tener precaución al momento de manipularlo. Bueno, tenemos el hidróxido de sodio, que su forma molecular es NaOH, estado físico es un sólido de color blanco, su peso molecular es 40 gramos mol, tiene un punto de fusión de 318 grados centígrados y es soluble en agua, metanol y etanol y puede ser, ¿cómo era? Puede ser corrosivo. Ok, bueno, vamos a empezar con el proceso experimental. Primero que nada, hay que tener en cuenta un factor muy importante. La exposición a luz ultravioleta provoca la polimerización debido a la longitud de onda que esta presenta y que produce una radiación muy energética que genera radicales libres. Entonces es por esto que al comprar este metacrilato de metilo se encuentra con una pequeña solución una pequeña porción de hidroquinona, lo cual ayuda a que el monómero no se polimerice. Entonces, pues le vamos a agregar 1 gramo de hidróxido de sodio a 15 mililitros de metacrilato de metilo. El hidróxido de sodio lo que va a hacer va a eliminar este inhibidor, que es la hidroquinona, mediante la formación de una sal. Esa reacción la vamos a ver más adelante. También. Bueno, posteriormente, pues lo vamos a agitar durante 15 minutos y filtramos para eliminar
el hidróxido de sodio que no haya reaccionado. Y después vamos a agregar nuestra solución iniciadora, que es el peróxido de benzoilo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la reacción general, que es la hidroquinona, que nos va con una base fuerte, como es el hidróxido de sodio, pues va a producir benzoquinona y 2 moléculas de agua. Bueno, pues el mecanismo desarrollado de la reacción de hidroquinona con hidróxido de sodio se puede ver como si fuera a cierto punto una reacción ácido-base, debido a que, como sabemos, pues tenemos a nuestra especie alcalina, que es el hidróxido de sodio, y pues podríamos ver a la hidroquinona como un ácido. Entonces, bueno, aquí pues el hidroxilo va a remover un protón, y el par de electrones que formaba el enlace oxígeno-hidrógeno, pues se le va a quedar el oxígeno. Entonces de ahí nos va a formar la estructura que tenemos al lado. Gracias. Aquí, como vemos, pues tenemos un oxígeno con un par de electrones de más, entonces tiene una carga formal negativa. Y aquí lo que va a ocurrir es que, bueno, puede llevarse a cabo, una reacción igual de tipo radicalaria, en la cual estos radicales pueden ser agentes reactivos del oxígeno que se van a encontrar ahí en el medio. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Como nosotros estamos agitando nuestro matraz, pues estamos favoreciendo a que estas especies puedan ingresar hacia nuestra reacción. Entonces, este radical puede ser el que sea, y entonces se va a reaccionar con el oxígeno, que tiene carga formal negativa. Entonces el oxígeno le va a Espera, se salió. Dame un sí. segundo. Perdón. O lo que puedes hacer es volver a cargar la presentación. A lo mejor así ya está cómodo. Sí, voy. Creo que ya cargó. No, no ha cargado. No, sí ya. Ok. Aquí me quedé. Sí. Entonces el oxígeno pues le va a ceder un electrón hacia este radical por una ruptura homolítica, como podemos ver ahí. Y entonces nos va a formar la estructura que tenemos al lado. Aquí, pues, como vemos en la parte en el carbono del carbonilo, pues tenemos ese oxígeno con 5 electrones. Y entonces todavía nos falta un grupo hidroxilo por reaccionar. Y entonces lo que va a pasar aquí es que este radical con carga formal negativa, pues va a remover a este protón del grupo hidroxilo, y el par de electrones que formaba el enlace oxígeno-hidrógeno se los va a quedar el oxígeno, y nos va a quedar justo la estructura que tenemos al lado. Entonces aquí son puras rupturas homolíticas lo que se lleva a cabo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Esto es debido a que se da un cambio en la conjugación. Entonces vamos a empezar pues de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, el oxígeno que tiene ese electrón libre lo va a hacer por una ruptura homolítica, pero para esto, este electrón libre, pues lo que quiere es justamente formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Para esto, el carbono es el doble enlace que tiene, igual va a sufrir una ruptura homolítica, y uno de los electrones se va a ir justamente con el electrón que está cediendo el oxígeno para formar el doble enlace carbono-oxígeno. Después, el otro electrón pues se va a ir hacia el extremo que tiene en la parte lateral, en el carbono 2, si así lo queremos ver. Y entonces, bueno, no la otra flecha, la otra, esa. Y entonces aquí lo que va a pasar es que, bueno, al mismo tiempo el oxígeno que está en la parte inferior, posición para, va a ceder también ese electrón que tiene, y para formar justamente un doble enlace carbono-oxígeno. Y para ello el carbono que está formando este enlace carbono-oxígeno, como podemos ver, también está formando un doble enlace con carbono-carbono. Entonces este doble enlace va también a sufrir una ruptura homolítica, y entonces uno de los electrones se va a unir con el electrón que está donando el oxígeno para formar también el doble enlace. Y bueno, ya el otro par de electrones el otro electrón que queda ahí, pues se va a unir con el electrón que se dio el doble enlace anterior para formar justamente un nuevo enlace pi entre el carbono 2 y 3. Y bueno, con eso ya favorecemos la formación de benzoquinona y 2 moléculas de agua. Algo característico justamente es que esta benzoquinona tiene un color pues entre amarillo verdoso, y es lo que se forma en las lentejas de hidróxido de sodio.
La siguiente, por favor. Bueno, aquí nuestro matraz, bueno, aquí se va a llevar la reacción de polimerización. En nuestro matraz vamos a agregar 10 mililitros de metacrilato de metilo más 0.5 gramos de hidróxido de sodio. Esto, como comentó mi compañera, el hidróxido de sodio va a eliminar al inhibidor, que es la hidroquinona, que viene junto con el metacrilato de metilo. Posteriormente, vamos a tapar con papel aluminio para, por si llegan a formarse gases y que no le caigan sustancias al medio. Y posteriormente vamos a agitar por 10 minutos. Como comentó mi compañero Brian, las lentejas de hidróxido de sodio van a tomar un color amarillo verdoso porque se va a formar la benzoquinona. Bueno, así nos vamos vamos a poder garantizar que nada más tenemos el metacrilato de metilo y que ya la hidroquinona pues se eliminó gracias a el hidróxido de sodio. Bueno, la imagen Esperas que se le recortó. movida, sí. Sí, ya. Después, pues bueno, como hay que eliminar estas lentejas de hidróxido de sodio por decantación, debido a que pues ya no nos va a servir, la única función que tenía, como ya se mencionó, fue la formación de benzoquinona. Y bueno, entonces lo vamos a decantar en un vaso de precipitados. Entonces, en el vaso de precipitados, pues nada más va a quedar nuestro metacrilato de metilo puro. Entonces, vamos a proceder a tomar diversos volúmenes y los vamos a distribuir cada uno en tubos de ensayo. Entonces, bueno, en el primer tubo, pues vamos a agregar 8 mililitros del reactivo, más 3 gotas de la solución iniciadora, que bueno, la solución iniciadora ya tiene los radicales para poder iniciar la polimerización. En el tubo 2 vamos a agregar 1 mililitro del reactivo, más trazas de hidroquinona, y en el tubo 3 únicamente vamos a agregar 1 mililitro del reactivo. Una vez que ya agregamos estos volúmenes en los tubos, pues ya vamos a proceder a taparlos con papel aluminio. Bueno, posteriormente vamos a colocar los tubos en baño María hasta ebullición. Y una vez cuando veamos que al tubo 1 se le forma un incremento de viscosidad, vamos a agregar 3 gotas de solución iniciadora y 2 gotas de cloroformo. Bueno, aquí el cloroformo no se sabe con certeza para qué se usa. Sin embargo, existen 3 hipótesis. La primera es que va a actuar como disolvente, es decir, va a liberar monómeros que se encuentran en el medio sin reaccionar, que van a estar en forma de esferita. Entonces lo que va a hacer, por ejemplo, lo que va a hacer el cloroformo va a ser liberar esos monómeros para que puedan reaccionar y se lleve a cabo la reacción. Posteriormente, como otra hipótesis, es que forma radicales libres. Una vez, bueno, en esa reacción ya vamos a tener ciertos radicales libres, pero si le agregamos más, vamos a hacer que los radicales libres que ya reaccionaron y que no reaccionaron formen un enlace covalente, lo que va a hacer que se forme la reacción. Y por último, va a ser que va a acelerar la reacción. Aquí no se sabe cómo acelerar la reacción, pero podemos decir que tiene relación con el primero, ya que si nosotros aumentamos la concentración de los reactivos, va a aumentar va a aumentar la concentración de los monómeros. Y entonces, bueno, el punto es que va a acelerar la reacción mediante cloroformo. No se sabe cómo, pero posiblemente es eso. O sea, al aumentar, vas, como que va a liberar monómeros para que acelere la reacción. Y posteriormente vamos a calentar moderadamente a 70 grados centígrados para evitar la formación de espuma. En caso de que se nos forme la espuma, porque va a ser CO2, lo vamos a pasar a un tubo, en un perdón, vamos a colocar el tubo en un vaso de precipitado con hielo para así poder reducir la formación de espuma.
Bueno, después, pues obviamente los 3 tubos van a estar todavía en calentamiento controlado, que dice que entre 65 a 70 grados centígrados. Y bueno, esto va a ser por 2 horas más. Aquí pues vamos a tener varios resultados. El, Perdón, si te sí, salió no, otra no vez. te preocupes. Bueno, pues vamos a tener aquí, en el primer tubo vamos a tener 2 resultados. El primero, pues es que es el esperado, que ya se obtenga el producto final, que es el polimetacrilato de metilo, y esto pues se va a ver en el tubo, ya que ya va a estar el líquido, pues ya va a estar en estado sólido. Si no se forma esto, entonces si estuviéramos en presenciales, se tendría que almacenar los tubos hasta la siguiente sesión. Ahora, si ustedes recuerdan, en el tubo 2 se agregó el reactivo con trazas de hidroquinona. Y como les explicamos, la hidroquinona es un inhibidor. Entonces, justamente debido a que se le agregó este reactivo, pues la polimerización no se va a llevar a cabo. Entonces, en el tubo 2, pues podemos verlo como algo negativo. Entonces, y después en el tubo 3, pues, también si recuerdan, se le agregó 1 mililitro de metacrilato de metilo, perdón. Pero también si recuerdan, se mencionó que metacrilato de metilo es reactivo con las especies reactivas del oxígeno que se encuentran en el ambiente. Entonces, una vez que nosotros agregamos este reactivo al tubo, pues entonces estuvo expuesto a radicales ahí en el ambiente. Y entonces se dice que sí se puede llegar a formar la polimerización, sin embargo no se sabe el tiempo. Es decir, puede ser en una semana, en 2 o en meses, inclusive años, y entonces pues tampoco se considera como un resultado representativo pues, para el tiempo que tenemos en la práctica. La siguiente, por favor. Y bueno, bueno, nosotros el equipo propuso 5 conclusiones con la práctica. La primera, pues es que, como podría esperarse, la cristalinidad del polímero se ve fuertemente afectada por los requerimientos estéricos de los grupos sustituyentes de las cadenas. Por otra parte, el polímero lineal o un polímero lineal es altamente cristalino, pero en el caso del polimetacrilato de metilo, que es el que vamos a sintetizar, pues no lo es. Esto debido a que las cadenas no pueden empaquetarse, es decir, agruparse estrechamente de una forma regular. Por otro lado, tenemos que los polímeros con grado elevado de cristalinidad son por lo general duros y durables, y cuando se calientan, las regiones cristalinas se van a fusionar a la temperatura de transición de fusión para dar un material amorfo. Y los polímeros amorfos no cristalinos, como es el caso del polimetacrilato de metilo, se venden bajo el nombre comercial de plexigas. Esto debido a que poseen poco o ningún ordenamiento de intervalo largo entre las cadenas, y no obstante pueden ser muy duros a la temperatura ambiente. Sin embargo, cuando se calientan, el polímero amorfo duro se convierte en suave y flexible hasta el punto de la temperatura de transición vítrea. Ok, y bueno, como última conclusión, pues tenemos que la mayor parte de la síntesis de los polímeros se basa en encontrar métodos para controlar el grado de cristalinidad y la temperatura de transición vítrea. Por consiguiente, esto le imparte propiedades útiles al polímero. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos nuestras referencias. Estos son los documentos electrónicos que ocupamos. Siguiente, por favor. Nada más la que sigue, por favor. Y se trabó, perdón. Ok. Bueno, en lo que carga, necesito que 2 voluntarios. Y no se preocupen, o sea, no es nada feo. Aparte, si tienen alguna duda, pues nosotros estamos aquí para apoyarlos. Dos voluntarios. Espera, todavía no le pases a la que sigue. Déjala ahí, déjala ahí. Vamos, compañeros, anímense. Patricia Valderrama va a ser la primera. Bueno, ¿quién más?
Ian Pérez va a ser el segundo. Ok, bueno, ustedes ¿Quién es? compañeros, primero ustedes dos, les voy a explicar la dinámica, cómo va a estar. Es un juego, no es nada malo. De todos modos, vamos a jugar, también en el chat pueden escribir sus respuestas. Ahora sí, dale la que sigue para que vean de qué se trata esto. Espero que se escuche el sonido porque no se escuchaba, pero espero que ya se escuche. Para agregarle un poco más de caché a esto. Uy, se trabó, ¿verdad? Sí. Espera, déjalo solucionar. Sí. Uy, bueno, vamos a jugar esto. No se escuchó el sonidito, pero bueno. ¿Están ahí, compañeros? Sí. Señorita Sí. Patricia, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Ok, bueno, siguiente, por favor. Bueno, van a mencionar los polímeros más comunes. Mi compañero José pues va a ir poniendo los puntajes si es que se encuentran entre los más populares. Con polímeros más comunes me refiero, no sé, al polimetraquilato, así, todo ese tipo que mencionamos en toda la presentación. Hay 5 que son comunes, muy comunes. ¿Quién quiere empezar primero? De ustedes dos. Las damas, por supuesto. Ok. También pueden ir apoyando en el chat si ustedes quieren decirle, pues oye, ¿qué crees? Yo creo que es pues en el chat le pueden decir y pues perfecto. Eso es para relajarnos un poquito ahorita. A ver, compañera, menciona uno y esperemos que sea uno de los más populares. A ver, bueno. El... Eran iniciales CEB, el CEP. A ver, José, dinos, ¿está o no está? ¿Cuál es? Se trabó mi computadora. Sí, no te preocupes. ¿Cuál dijo? El CEP, que se utilizaba para neumáticos, para llantas. Ay, ¿qué pasó? Creo que sí, sigue trabando. Sí, Oh, rayas. Bueno, pero a ver, según yo no esperemos está. un momento. A ver, ¿estás seguro? Sí, no. ¿No? Bueno, si esto funciona, en un momento tienes tu X. A ver, menciona ahora nuestro compañero. Ok, aquí ya en el chat están poniendo. Perfecto. Yo opino que puede ser el polietileno. Polietileno. ¿Qué dices, José? ¿Está ahí? Sí. No, Sí. ¿qué pasó? Pero ¿No era es esa? que quería que me lo dijeras completo. Bueno, pues yo no sé. Pero bueno, va, está bien, 25. cuenta. A ver, compañera, vas tú. Uno de los más PVC. comunes. A ver si es así. Ok, perfecto. Participen en el chat, también se vale. Ok, siguiente, el turno de nuestro compañero. Voy.
No sé, se me ocurre el nylon. A ver, José, ¿qué dices tú? No sé, no será el X, pero según yo no. Bueno, ese no está. Oh, es que ok. Perdón. Bueno, compañero. El poliestireno. Sí está. A ver, solo les quedan dos. A ver, una última oportunidad, a ver si. A ver, compañero, piensa en ¿Cuándo otro. tienes frío?